Bienvenidos, querida familia. Nos encontramos en nuestra serie temporal de 7 semanas, llenando de aceite nuestra lámpara. Una serie que está hecha pensada en la cuenta del Homer. ¿Sí se ve bien allá, a pesar de que está la bocina? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok, listo. Como que yo lo vi distinto, pero bueno. Estamos en la cuenta del Homer, familia. Los que no saben qué es la cuenta del Homer, no se preocupen, que ahorita les vamos a poner aquí al corriente, que gracias al Señor nada más ha pasado una semana, así que nos quedan, ¿cuántos días? Matemáticas, ay, 35, no, 42, exactamente. Todavía quedan 42 días y esto es algo completamente bíblico. Ya sabemos que nuestro deseo más grande es hacer cosas bíblicas de manera bíblica. Que la tradición, que lo que nos enseñaron, que lo que heredamos, que lo que nuestros abuelos y sus abuelos y los abuelos de ellos hacían, pues no significa que esté incorrecto, pero cuando vamos a la palabra, bueno, y cuando vamos a la palabra, el Señor nos invita a hacer cosas que tienen un significado precioso, impresionante, más allá de la herencia y la tradición que nos ha heredado la sociedad misma. Y la razón de contarles esto es porque la cuenta del Homer es una cosa que el Señor demanda de 50 días, que va desde la convocación que el Señor hace de las primicias hasta la festividad de Pentecostés. Levante la mano aquí, por favor. ¿Quién ha escuchado alguna ocasión en su vida la palabra Pentecostés? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado? Pentecostés, ¿sí? Regularmente lo asociamos con el Pentecostés que aparece en Hechos 2, ¿verdad? Que es cuando aparecieron lenguas como de fuego en el aposento alto, una vez que Jesús se había ido. Y la cosa acá es que eso es cierto, ¿sí? Hay pinturas de eso, hay arte pensado en este Pentecostés de los apóstoles después de que Jesús había ido, se había ido ya había sido crucificado, ya había sido resucitado, ya había estado con sus discípulos y con otras personas y ya se había ido. Este Pentecostés está escrito en Hechos capítulo 2. Sin embargo, eso no es algo nuevo ni es la primera vez que se conmemoraba el Pentecostés. Pente viene de pentágono, viene de la misma raíz que la palabra pentágono. Un pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5, ¿de acuerdo? Entonces, pente y penta es del prefijo griego de 5, que es de donde sale también la palabra 50. Entonces, pente, costés tiene que ver con 50 días. ¿Se fijan? ¿Cuáles son esos 50 días? Los 50 días que hay desde primicias hasta Pentecostés. Ah, ok. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, ¿sí? Levante la mano quien dice ser cristiano, levante la mano. Ok, eso, muy bien, bájela. Los que decimos ser cristianos, lo podemos decir por dos razones. La razón número uno es porque somos de la religión cristiana y la razón número dos es porque queremos ser como Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Por cuál razón ustedes se dicen a sí mismos cristianos? Ay, hubo como un poquito de silencio, excepto en esta esquina. Ahora ya vi un dos. A ver, otra vez. Opción número uno, porque somos de la religión cristiana. O la opción número dos es porque queremos ser como Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Ok, queremos ser de Yeshua. ¿La número uno o la número dos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nadie quiere dar menos ahora, ¿verdad? Exacto. Y aquí es donde se rompe el por qué hacemos lo que hacemos. Hoy, el episodio que traemos para compartir con ustedes es un episodio que es el inicial. Ahora sí, este es el episodio uno y ahorita les voy a demostrar. Pero este episodio vamos a ver justamente qué hizo Jesús con respecto a esta cuenta del hombre. ¿Sí? Yo les compartí, bueno, les compartió Alberto la semana pasada, se los regaló impreso, un calendario como este que vamos a poner aquí en la pantalla, pero le corté nada más para que salieran las 3 primeras semanas porque si no iba a quedar todo muy chiquito, ¿no? ¿Cómo les está yendo con este calendario? ¿Sí? ¿Sí le están poniendo sus check marks, sus palomitas ahí? Vi el de Pau, que le está poniendo ahí unas espigas. El de Elena que le está poniendo unas espigas grandotas ahí. Qué bueno eso. Muy bien, pues yo aquí tengo uno electrónico y les voy a poner unas palomitas por aquí. Así que ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos 7 días de los 50 de esta cuenta del Homer. ¿Sale? Si tú dices, yo no tengo idea qué están hablando porque yo no vine la semana pasada, tú no te preocupes, ahorita entre todos vamos a sacarlo adelante y te vas a fijar cómo es algo bien especial, ¿sí? Hay 50 días para lo que pasa en Pentecostés, ¿sí? La semana pasada platicamos que en Pentecostés, del libro de Hechos, el Espíritu del Señor
viene e y embiste a los discípulos que estaban en el aposento alto, ¿sí? Y entonces todos ellos están llenos del Espíritu del Señor. Pero como dijimos, eso no era algo nuevo. Eso venía desde mucho tiempo antes. Y leíamos en Levítico 23, que Levítico es el tercer libro de la Biblia, literalmente, que el Señor demanda que se cuenten 7 semanas y al día siguiente, después de esas 7 semanas, llegaría Pentecostés. ¿Sí? Entonces, en total serían 7 semanas. Hoy está terminando ¿cuál semana? La primera semana. La semana pasada fue el episodio 0. ¿Se acuerdan que hasta le pusimos en la pantalla 00? Bueno, hoy es el episodio 1, ¿cierto? Porque estamos en la semana 1. Y en este primer episodio, ¿de acuerdo? Vamos a revisar este tema que están viendo en la pantalla. Les invito a que lo apunten. Los que trajeron libreta, apunten este tema que es Jesús en la cuenta del Homer, corrección con amor. Notaremos que Jesús vivió, una porción de la cuenta del Homer para preparar a sus discípulos para Shavuot o para prepararlos para Pentecostés. ¿Está bueno? Entonces, si decimos ser cristianos, porque queremos ser como Cristo, ¿qué les parecería auditar lo que decimos ser con respecto a quien se supone es nuestro modelo a seguir? ¿Les agrada la idea? Otra vez ahí va. Si decimos ser cristianos, ¿por qué no auditar nuestra vida conforme al ejemplo de aquel que queremos ser? O sea, nuestro Mesías. ¿De acuerdo? Y ahí les pregunto a ustedes, ¿qué tiene Jesús en la mano? ¿Quién me dice? ¿Se alcanza a ver o no? Es un pececito. ¿Y en la otra? Un pan. ¿Sí? Jesús comió pan y peces con sus discípulos y con las personas que también él quería presentarse después de su resurrección. ¿Sí? Vamos a aprender esto justamente. Con la recapitulación tenemos 2 diapositivas. En la sesión de arranque, que fue la semana pasada, notamos que Jesús es la primicia de la resurrección. ¿Se acuerdan que aprendíamos que Jesús resucita literalmente en el punto correcto para él presentarse como la primicia de la resurrección? ¿Sí? Y esto nos deja algo bien precioso, por eso es importante poder darnos cuenta que existe este respaldo. Jesús dice una cosa y es preciosa. Si la primicia es santa, también lo es la masa restante. ¿Sí? Si la primicia es santa, si la primera parte es santa, también lo es la masa restante. Hoy que estamos en un episodio especial e interesante donde hemos despedido a bastantes personas, y digo bastantes porque relativamente yo nunca me había encontrado en una temporada que estuviera llena de tantas despedidas de este entorno físico, no solo la hermana Alba, también despedíamos hoy a la mamá de Rosy. En Monterrey otras 4 personas también han fallecido, familiares de la comunidad, y ha sido algo muy interesante estar, incluso desde la mamá de Héctor, por supuesto. O sea, ha sido una temporada que el Señor ha permitido que descansen personas que están dentro de nuestras familias. Y eso no es supersticioso, no es algo como, ay, ¿qué estará pasando? La verdad es que esto nos llena de esperanza y de paz y de gozo cuando sabemos qué es a donde ellos se dirigen y cuál es su propósito. Y la resurrección, que es algo importantísimo con respecto a todo esto, tiene que ver con exactamente estas convocaciones del Señor, ¿sí? La convocación de las primicias literalmente es lo que está recordando, es la resurrección del Mesías, ¿sí? Entonces Jesús es de verdad muy puntual, pero en verdad muy puntual. Y les digo una cosa, y esto es a manera como un poquito de discipulado. Fíjense, escuchen lo que les voy a decir. Venga, concéntrese conmigo. Escuchen esto. Si Jesús fue puntual para morir en Pascua, fue puntual para resucitar para las primicias, fue puntual antes quitando la levadura, ¿cierto? Puntual para las primicias. Puntual para cumplir la promesa de presentarse en Pentecostés con su espíritu. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las convocaciones del otoño, que son las de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, ¿ustedes no creen que el Mesías vaya a ser puntual para su regreso en esas fiestas? Entonces, eso es importante porque te das cuenta que la agenda divina, que es todo este gran complejo de temas, la agenda divina nos demuestra que el Señor siempre ha sido puntual. ¿Sí? Y dice algo importantísimo, dice, oigan, para los que no saben, ahí sí les va a agarrar en curva, pero ustedes no están dormidos. Para ustedes, ustedes no están en tinieblas. Ustedes tienen la luz y saben las señales que van a acontecer. Conocen la temporada cuando el novio va a llegar. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué me interesa conocer esto? ¿Para qué queremos indagar sobre el tema de las convocaciones y las festividades? ¿Para qué? Para saber cuándo va a volver, para prepararnos y para alistarnos. Y esto, querida familia, esto es si queremos que sea nuestra responsabilidad. Entonces, la semana pasada notamos que Jesús resucitó para estar listo para la convocación de las primicias. La semana pasada aprendimos que en primicias, fíjate estos detalles ahora muy técnicos, en primicias se entregaba cebada cruda e inician 50 días para Pentecostés. Platicamos la semana pasada, cuando ustedes platicaron, que la cebada regularmente, ¿para qué era cosechada? ¿Quién la comía regularmente? Los animales. Y les hago una pregunta a ustedes, ¿ustedes comen pan de cebada regularmente? No, porque es un alimento más áspero, ¿sí? Son granos ásperos. Regularmente nuestro pan ¿de qué es? De trigo. Y justamente en Pentecostés se va a ofrecer dos panes, pero ahora de harina de trigo, no harina de cebada, ¿sí? Entonces fíjate nada más cómo la fiesta, perdón, el conteo de los 50 días arranca entregando cebada, un grano que es áspero, para después en Pentecostés entregar dos, pero panes, ¿de qué grano? De trigo. Y el trigo es un alimento muchísimo más refinado, ¿sí? ¿A cuántos de aquí les gusta el pan? Yo soy bien feliz de vivir enfrente de la esperanza. Soy bien feliz. Oiga, no estoy bromeando, es en serio. Soy muy feliz. Me hace muy feliz cruzarme. A la hermana Alba le compraba su pan ahí. Y luego ya íbamos al cafecito. Oigan, esta línea del tiempo se las pusieron la semana pasada. ¿Me pueden decir si es así? Ok. Esto es lo que les estoy diciendo. Pascua, allá está arriba, nos lava con su sangre. En panes sin leudar, quita la levadura, ¿cierto? En el Omer Reshit o las primicias, se consagra a él y nos consagra a nosotros. Y después en la cuenta del Omer, la novia o el pueblo adquiere sabiduría, ¿sí? Y al final de cuentas en esta, en Pentecostés, hay una participación de ambas partes. Esta línea del tiempo ya la tenemos bien entendida en el episodio cero. Entonces yo les quiero pedir para las personas que no hayan venido la semana pasada o que de pronto no están acordándose tanto, yo les recomiendo un montón que estos 50 días, 7 semanas, de verdad nos enfoquemos mucho en mantener fresco lo de la semana previa. Entonces, ya le mandamos a Alberto el episodio. Si de pronto se les nubla un poquito, vuélvanlo a ver. Con mucha confianza, de verdad, échenselo otra vez. eh, de verdad que les va a servir un montón. Vamos a acomodar nuestra línea en unas franjas que nos van a servir mucho para organizarnos mucho mejor. Y vamos a hacer como en recapitulación esto. En Pascua, Yeshua muere, su sangre se derrama, el velo del templo se rasga. Y esta parte es importante. ¿Sale? Ahorita les digo para que le tomen foto. Segundo, en panes sin leudar, Yeshua quita el pecado. En el Omer Reshit, fíjate lo que decíamos. Se entregaba cebada, que es esto que está acá, pero también en el Omer Reshit, Yeshua resucita, ¿cierto? Yeshua se presenta como la primicia. Después entra la cuenta del Omer. Y la semana pasada platicamos que en la cuenta del Omer, el pueblo de Israel caminó por el desierto hasta llegar al Sinaí, ¿cierto? Pero también en la cuenta del Omer, aquí fíjate esto que te voy a decir, Yeshua se queda con sus discípulos 40 de los 50 días. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 1. ¿Sale? Vamos por favor todos juntos a Hechos capítulo 1, si me acompañan por favor. Y vamos a darnos cuenta de eso porque aquí es donde empieza esta expresión divina del lenguaje de amor del Señor. Fíjense cómo resucita y no se va enseguida, ¿sí? En Hechos 1 se va a describir cuándo es que Yeshua se va y aparece algo precioso en Hechos 1, capítulo 1, por favor, si me acompañan, en el versículo am, número 1, Hechos 1:1, ¿sale? Dice Hechos 1:1, no la van a ver en la pantalla, así que por favor, busquen en sus Biblias y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, de la ascensión estamos hablando, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, ¿cuántos días dice ahí? 40 días, por favor, encierren ese versículo donde dice 40 días, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué me dice esto? Que literalmente, antes de Pentecostés, Jesús había aparecido a sus discípulos y después de su resurrección se queda con ellos 40 días. Para cuando llega el Pentecostés, que si ustedes se fijan, vengan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2. Díganme qué tienen de título en Hechos capítulo 2 ustedes, ¿me pueden decir? Yo tengo la venida del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene algo diferente?
La llegada, ¿cuál, perdón? Llega el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene así la palabra Pentecostés? ¿No? Bueno, fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ándale, fíjate nada más esto. En Hechos 2 me va a describir el día de Pentecostés, la edición de ese año. Pero Yeshua, ¿hace cuánto se había ido? ¿Hace cuántos días? Hace 10 días, ¿cierto? Porque se quedó con ellos, ¿cuántos? 40. Ahorita les voy a poner un diagrama para que le entiendan superior. Entonces, aquí te fijas cómo vamos en nuestro diagrama, ¿no? Lo voy a hacer chiquito, pero le voy a agregar más cosas, más fotitos para que nos pueda ayudar muchísimo mejor. Mira, ya sabemos, vamos a enfocarnos nada más en esto, por favor, todo el mundo. Primicias, que fue hace una semana. ¿Cómo les fue con su primicia? ¿Le entregaron? Sí, eso, muy bien, yo también la entregué. Y por acá tenemos Pentecostés. ¿En dónde estamos? En este viaje que está acá. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? Ok. ¿Cuántos días llevamos de este viaje? 7. Vamos empezando. Así que el que no se haya unido, bienvenido, ¿o no? Bienvenido al barco. Ok. Fíjate además lo que te voy a decir. Allá tenemos en primicias que se entregaba el homer o esta cantidad de cebada. Se segaba la cebada, ¿de acuerdo? Y dijimos que también el Mesías resucitó. Y luego por acá tenemos en Pentecostés que ahora se ciega el trigo, acá está, y luego vimos que se van a levantar o que se mecen 2 panes de trigo, llegaban al Sinaí en el tiempo del Éxodo, y por acá tenemos a Hechos 2, que es la llegada del Espíritu Santo. Ese que ven ahí es Pedro con los demás apóstoles, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de Pedro más adelante. Fíjense nada más. Vamos a distribuir nuestro viaje en 50 días. Bueno, ahí hay 49 barritas, porque son las que están ahí, y el día 50 es el azul. De los 49 días o de los 50 días, otra vez díganme ustedes, ¿cuánto se quedó Jesús con sus discípulos? Eso, ya todo el mundo sabe dónde, en Hechos 1. Vamos a colorear los que son el Mesías ahí con ellos. Ahí está, mira. Yeshua estuvo con sus discípulos 40 días después de su resurrección. 40 de 50. Yo les hago una pregunta así especulativa. ¿Qué creen que hizo Jesús durante 40 días de la cuenta del Homer con sus discípulos y con las personas con las que se apareció? ¿Ustedes qué propondrían? Predicando del reino, ¿qué más? ¿Ustedes qué dirían? Discipulándolos, dice Alberto, perdón. Haciendo la cuenta del Homer, todos hacían la cuenta del Homer, Trini, perdón. ¿Los estaba preparando para qué? Ándale, ya cuando lo ves así dices, claro, los estuvo preparando para qué? Para el Shavuot de ese año, ¿sí? Y fíjate nada más esto, cómo no se queda a los 50 días, se queda 40 de los 50 días. Esto es importante y ahorita lo vamos a entender por qué. Fíjate lo que te quiero contar. En el día número 40, que es el que están viendo ahí, Yeshua asciende. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí que esta es la ascensión de Yeshua. Ahí está. Ahí sí se ven bien los colores y se alcanza a ver bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Ok. Ahora fíjate nada más esto. 10 días, los discípulos esperarán en Jerusalén 10 días. Fíjate por qué. Ven conmigo, por favor, al versículo número 4 de Hechos 1. Hechos 1:4. Hechos 1:4. ¿Están conmigo? Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Me pueden decir ustedes? Que iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces les dice, oigan, espérense aquí en Jerusalén. ¿Cuántos días? Nada más los 10 que faltan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a recibir el Espíritu del Señor. ¿Se entiende lo que estamos diciendo hasta aquí? Ok, levante la mano de aquí, por favor, y sea bien honesto, y aquí es para la gloria del Señor. ¿Quién de ustedes nunca había escuchado sobre esto? Levante la mano, por favor. ¿Quién de ustedes nunca había escuchado que Jesús se quedó 40 días? Yo tampoco. O sea, yo tampoco hasta que dije, no mentes. O sea, yo en verdad yo no sabía, o sea, resucitó y luego sí sé que se va, pero nunca lo había asociado. ¿Sabes por qué? Porque nunca nos habíamos puesto a estudiar sobre las convocaciones del Señor. Ahora les hago una pregunta a todos aquí presentes. Levanten la mano aquí. ¿Quién le hace sentido lo que estamos diciendo? ¿Quién le da lógica a eso? Ah, pues tiene lógica. Ahí está, bájela. ¿Sí? Congruencia bíblica, diría Nelter. ¿Sí? ¿Y esto para qué me sirve saberlo? Pues me sirve saberlo para que entonces yo no sea cristiano nada más de título, ¿se fijan? Sino para ser como el Mesías, como Cristo, como Yeshua, como Jesús.
¿sí? Ahora, ¿qué ventaja tiene ser como Él? Pues yo te voy a decir las tres ventajas mías, tú vas a encontrar las tuyas probablemente para título personal y se las puedo regalar a quien quiera, de verdad, si quieren, copiénselas, pero a título personal, la mayor ventaja que tiene ser como Yeshua o intentar ser como Él, porque aún no lo logro, créanmelo, pero la mayor ventaja que tiene el esforzarse por vivir una vida como Él, para mí, me ofrece tres cosas. Son las que más disfruto. ¿Se las digo? ¿Las quieren saber? ¿Las mías? La mía es tener paz, tener gozo y tener esperanza. Para mí ese es mi más grande beneficio de intentar ser como Él. Entonces, si para ser como Él necesito prestarle atención a esto, y esto me va a producir paz, gozo y esperanza, oye, yo estoy dentro, ¿sí? El que quiera puede decir las mismas o puede decir otras más, pero yo de verdad es que he encontrado que la paz, el gozo y la esperanza del Señor son cosas invaluables que este mundo nunca me pudo dar y no me ha podido dar. Pero el Señor me lo ha compartido y me lo ha ofrecido y es una paz que el mundo, dice Él, no da. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cierto o no es cierto? ¿Hay alguien aquí que venir a los pies del Señor, trabajar haciendo esto, aprender a hacer esto, le ha provocado paz, gozo y esperanza? ¿Alguien de aquí? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya no estoy siendo el único que, que vive estas cosas como fruto de estar intentando esto. Ok, vamos a distribuir por favor nuestro comentario y vamos a revisar qué pasa en esos 40 días. Vengan conmigo por favor a Juan 20. Vamos a revisar qué hace Jesús en esos 40 días. Los que estén en Zoom también los invitamos a que estén ahí leyendo con nosotros. Quienes no trajeron Biblia, permítame hacer la recomendación. En su celular pueden googlear la cita, Juan 20, y también va a ayudar mucho para que ustedes puedan tener la certeza de que estoy siendo congruente en la lectura, ¿va? Juan 20, vamos a leer el 19, por favor. Fíjate nada más. En Juan 20, antes, yo tengo de título La resurrección, ¿cierto? Entonces, yo para el 19, yo ya tengo, Jesús se aparece a sus discípulos. Entonces, esas apariciones ya son después de la resurrección. Amén. Ok, fíjate lo que dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. ¿Cómo les caería que en la noche llegara Jesús cuando se supone que estaba muerto, que según ya había resucitado, se decía, pero ya en la noche de ese día, del domingo, ese primer día de la semana, se aparece Jesús y les dice, paz a vosotros, o en hebreo, como dijo, Shalom Aleichem. ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Se asustarían? Pues sus discípulos se asustaron definitivamente, ¿no? Entonces, se aparece en Juan 20:19. Y luego seguimos leyendo y vámonos por favor en el versículo número 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. ¿Qué dijo Trini? ¿Para qué los estaba preparando? Para que recibieran el Espíritu del Señor. ¿Y para qué los estaba preparando y para qué iban a recibir el Espíritu del Señor? Para que los enviaran a buscar ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso ya lo vimos desde Mateo capítulo 10, donde les dice, vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Levante la mano, ¿quién de aquí ya entendió que es una oveja encontrada de la casa de Israel? Amén, gloria al Señor. Por eso es que esas personas están recuperando su identidad bíblica, ¿sí? Entendiendo que hay unas cosas que son heredadas y por tradición, y otras cosas que son literalmente de la palabra y que tiene que ver con mi identidad, no con mi religión. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Ahora fíjate lo que dice después. Vete en el versículo número, vamos al versículo número 26, por favor. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, dice Tomás. Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿cómo les dije en hebreo? Shalom Aleichem, exactamente. Paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos están aquí de los que a pesar de no haber visto al Mesías, creemos en él?
Amén. Pues, ¿qué dice la palabra? Bienaventurados, dichosos ustedes, ¿sí? Porque la esperanza es que le vamos a ver. Así que ahí está nuestra esperanza. ¿Qué más? Vámonos, por favor, a Juan 21, ¿sí? En Juan 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. ¿Cuántas veces llevamos con esta? Ya 3 veces. ¿Sí? Y luego dice, junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, perdón, dicen, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la cantidad, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí tenemos al Pedro, que les prometo que la siguiente semana lo vamos a analizar con mucho cuidado. Y Pedro era el típico muchacho, bueno, señor, joven, aventado, así completamente impulsivo, atrabancado, instintivo. Este brother era así un locote. O sea, el Señor le decía, yo voy a morir, voy a ser entregado. Y el Pedro, no, Señor, que no te contezcan en semejantes cosas. Y lo que le decía el Señor, apártate de mí, Satanás. O sea, el Señor también lo reprendía un montón a él. Y luego el Pedro, ese señor, me aviento. O sea, nadie le está pidiendo que se aviente y Pedro quiere aventarse, ¿no? Y luego, ¿se acuerdan cuando a Jesús lo arrestan? Todos se dispersan y el Pedro que dice, no, va a tocar de a espadazos y saca el Pedro una espada y le corta la oreja. A ver, un punto a la persona que me diga cómo se llamaba al que le cortó la oreja. Malco. Malco, el guardia del sumo sacerdote. Malco, ¿sí? Datos que no nos quitan el sueño, pero queremos saberlos. Ok, fíjate nada más esto. Pedro es el mismo que está en la transfiguración, así impresionante, el Señor transfigurándose en su identidad divina. ¿Y qué dice Pedro? Ay, Señor, ¿quieres que hagamos unas cabañitas aquí al lado? O sea, estaba pasando algo divino y Pedro se le ocurre abrir la boca y ¿qué pasa? Interrumpe la transfiguración. ¿Sí? Hay alguien de aquí que medio se identifique con Pedro, que es impulsivo, que habla cuando no debe hablar, que se ríe así bien, bien fuerte en los restaurantes, que así, ¿sí? Ok. ¿Saben qué? Eso es como la cebada. La cebada, ¿se acuerdan que dijimos es un alimento como áspero, sin refinar, que se asocia más como con este grano como más simple? Pero el trigo es un grano refinado, ¿sí? ¿Para qué son esos 50 días? Para pasar de ser así, instintivos, impulsivos, aventados, trabancados, ¿cómo se dirá? ¿Habladores? No, parlanchines, sin propósito y a veces hasta equivocándose, a pasar a ser ahora un Pedro refinado. Les dijo Alberto la semana pasada, Pedro es del único que se dice, escucha esto, que con su sombra sanaba a los enfermos. O sea, que no era el Pedro que era bien atrabancado. Sí, el mismo Pedro ahora ya estaba bien refinado. Y cuando habló en Hechos capítulo 2, que lo vamos a analizar luego, se convirtieron 3,000 judíos en una misma. Por eso cuando alguien viene conmigo y lo veo así como atrabancado, como así como soberbio, como de pronto así, ¿saben qué? Yo no lo hago menos ni lo rechazo. ¿Por qué? Porque Pedro era así y era materia prima en bruto, pero al final algo que el Señor quería utilizar. Y les digo una cosa y es la gloria para el Señor. Yo era como Pedro. Constanza me conoce, que vivimos juntos en Solferino un tiempo, y sabe que éramos como Pedro. Todo el tiempo afanado por figurar, todo el tiempo afanado por querer participar, por querer ser, y después nos resbalaba, bueno, me resbalaba un montón. Y después, ay, disculpen, perdón. Y de todo me acuerdo y digo, qué vergüenza. Pero les digo una cosa, esa es la misma materia prima que me tiene hoy frente a ustedes. Nada más trabajadísimo por el Señor para su gloria. De verdad, así que lo que pueden ver en mí de que, oh, es que Shaquille predica muy bien. Bueno, la verdad es que solo es por la gloria y la gracia del Señor, nada más. Porque de verdad, si me hubieran conocido, hasta gordo les hubiera caído. Sí les caía gordo, dice acá Alicia. Sí, ya no les puedo mentir. Ahí está. Ok, vámonos a Lucas 24, que aquí vamos a platicar bastante de eso. Lucas 24.
O sea, pero me aman. Muy gracias, gracias, gracias. No, pero ahí se dan cuenta que sí es verdad que, o sea, yo soy un testimonio vivo, pero no se lo digo para mi gloria, de que el Señor en verdad sí puede cambiar a las personas. De verdad, o sea, ya un día les contaré mi testimonio cuando no se esté grabando, ¿cierto? Pero de verdad que es impresionante. Lucas 24, dígame, ¿se fijan cómo Lucas 24 es el último capítulo de Lucas? Y hemos estado leyendo puros últimos porque es cuando ya el Mesías se va. Sí, vamos a Lucas 24 y vamos a ver qué describe en el versículo 15 y 16. Por favor. Lucas 15, 24, 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? Entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron el tema de Jesús Nazareno, ¿de acuerdo? Sigamos leyendo, por favor, hasta el versículo número 25, ¿sí? Porque literalmente dice que estos hombres no lo reconocían. Dice el 25 que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y por favor encierra la palabra Moisés, porque esto, ¿quién lo está diciendo? Literalmente el Señor. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vámonos por favor hasta el versículo número 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, todo el tiempo no se dieron cuenta que él era el mismo Mesías. Entonces, durante ese tiempo, en Lucas 24 nos damos cuenta que en efecto sí se les apareció. Y no solo se les apareció, sino que también iba platicando con ellos o incluso hasta caminando y platicando con ellos. Vámonos por favor al versículo 41, si me acompañan por favor. En el 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ahí es otra aparición. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, aquí en esta parte vemos que esta aparición comió pescado y un panal de miel. ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Sabían que en esos 40 días Jesús comió un panal de miel con sus discípulos? Yo no, hasta que le pones atención a la lectura y dices, oye, qué interesante. Sigamos leyendo, por favor. Dice, en el versículo número, vámonos ahora, por favor, al 45 y 47. Esta parte me gusta mucho. Vámonos desde el 44 para seguir leyendo todos juntos. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús mismo está diciendo, oigan, de mí era necesario que se cumpliera todo lo que Moisés dijo, lo que los profetas y los salmos dicen. Entonces se les abrió el entendimiento, escucha esto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, antes no lo tenían entendido, la respuesta es no. No le entendían tanto los discípulos a Jesús. ¿Se acuerdan cómo les explicaba Jesús a sus discípulos? Por parábolas. ¿Sí? Y luego ya les explicaba un poquito la parábola, pero al final eran parábolas. Y aquí ya no, aquí ya le va a empezar a hablar Jesús y les dice, versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, atención acá, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De qué día estamos hablando allí? De fuerte, con confianza, de Pentecostés, ¿sí? O sea, les está diciendo para que sean investidos de lo alto. Quédense en Jerusalén. ¿Cuándo es cuando fueron los discípulos investidos del Espíritu del Señor desde lo alto? ¿Cuándo? En Pentecostés, en Hechos 2, ¿verdad? ¿Cuántos días faltaba para eso? Pues hasta que llegara el día 50, ¿sí? No sabemos en qué día de la cuenta se estaba hablando estas cosas, pero como máximo fue en el día 40, ¿verdad que sí? O sea, como máximo aquí.
Y después Jesús se va. ¿Y qué les dice aquí? Oigan, no se vayan de Jerusalén, espérense. Por lo tanto, aquí tenemos que les abrió el entendimiento. Les dio instrucciones en el 48 y 49, y en el versículo 51, mira lo que dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora sí ya podemos saber entonces, esto máximo en el día 40, y los discípulos que hicieron aquí, se regresaron a Jerusalén, en Jerusalén se quedaron, ¿y qué hacían todos los días? ¿Iban a dónde? Al templo, adorando al Señor. ¿Estamos de acuerdo con lo que se está diciendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, vamos a avanzar al que sigue. Este cachito, ¿sí? Hechos 1:11 nos relata que Yeshua asciende y se anuncia que volverá. Los vuelve a comisionar para buscar ovejas perdidas de la casa de Israel. De ahí veníamos ahorita y les dice, no les toca saber cuándo se restaurará el reino de Israel, pero ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan del movimiento que hacíamos, verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué hasta lo último de la tierra? ¿Quiénes estaban hasta lo último de la tierra? Las ovejas perdidas, las 10 tribus del norte. Por eso es tan importante estudiar la palabra y la historia también. ¿Sí? Porque aquí es donde encontramos, Nelter, congruencia bíblica. ¿Se dan cuenta de eso? Ok, esto es en Hechos capítulo 1 al 11. ¿De acuerdo? Ahora, por último, en los últimos 10 días, los discípulos, lo acabamos de leer, se regresan a Jerusalén a esperar por 10 días el Pentecostés de ese año, perseverando unánimes en la oración. Hechos 1, 12 y 14. Vengan conmigo, por favor, Hechos 1, 12, por favor. Hechos 1, 12. Amigo Alberto, ¿me puedes pasar tu cargador de este? Está ahí en tu mochila. ¿Están conmigo, Hechos 1, 12? Espérense, porque yo no. Vengan conmigo, Hechos 1, 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual dice, está cerca de Jerusalén, camino un día. ¿De acuerdo? Y lo vengas al versículo 14. Todos perseveraban unánimes y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, hasta aquí, ¿todo el mundo resuelto? ¿Sí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque queremos ser como Cristo, queremos ser como Yeshua, es decir, no queremos nada más el título. Vamos a hacer una compresión de todo esto y lo vamos a acomodar ahí y vamos a poner acá lo que pasa en Pentecostés. Fíjate, en Hechos 2, ya lo acabamos de revisar ahorita, en Hechos 2, el Espíritu del Señor se hace presente y llena toda la casa donde están los discípulos. Ese día es Pentecostés, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo vuelvo a decir solamente para que nos ubiquemos todos, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuándo vamos a conmemorar eso este año? ¿En cuántos días? En 43. El día 43, contando a partir de esta noche, nosotros vamos a celebrar el Pentecostés. ¿Amén o no amén? Desde ya todos están invitados. ¿Sí? Se va a poner bien bueno. Vayan preparando su ajuar, porque ahorita se van a dar cuenta qué representa ese día. Fíjate nada más. Enfoquémonos nada más por un momento en Pentecostés, porque esto nos importa muchísimo. Todo esto es puro Pentecostés. Dentro de 40 y qué? 3 días, eso, 43 días. Fíjate nada más. En Hechos 2, el Señor se hace presente, anunciándose con un estruendo celestial, perdón. Lo acabamos de leer aquí. Un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué más tenemos en Hechos capítulo 2? Se escucharon las maravillas de Dios. Vengan conmigo, por favor, al versículo número 11. Hechos 2:11. ¿Están conmigo? Sí, dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios? Ahorita les voy a decir. ¿Pero qué estaban hablando en Hechos 2? Las maravillas del Señor. Otra cosa, ¿cuántas personas aceptan a Yeshua en esa misma tarde? Dice que como 3,000 judíos. Ahí lo dice más abajo, en Hechos. ¿Sí? Ahora,
¿Qué pasó en el Pentecostés original? Porque ese es el que todos conocemos. Bueno, la mayoría conocemos. ¿Qué pasó en el Pentecostés original? ¿Qué, perdón? Murieron, además que murieron, imagínate. Pero antes de eso, en Sinaí, en Éxodo 19:20, el Señor se hace presente anunciándose también con un estruendo celestial. ¿Se acuerdan que lo acabamos de escuchar en la cuenta del Homer? En Éxodo 20 lo acabamos de escuchar y a los que escucharon la lectura que su servidor les mandó, ahí les pusimos el efecto del sonido del chofar tutú, y el estruendo, ¿no? ¿Qué más? Se escucharon las instrucciones de Dios. Esto me importa mucho, fíjate lo que te voy a decir. ¿Por qué? Por lo que te voy a mostrar acá. El salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces pregunta para ustedes, ¿qué se está escuchando en Hechos capítulo 2 en el Pentecostés? Las maravillas del Señor, ¿qué son las maravillas del Señor? Los mandamientos del Señor. ¿Qué fue lo que se escuchó en Éxodo 20? ¿Vamos bien con lo que se va diciendo acá? ¿Qué más? Ahí vamos a decir la palabra. Aceptan el pacto 3 millones de personas, de israelitas. ¿Se fijan? ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué es esto, Nelter? Congruencia bíblica. ¿Sí? Ahora fíjate lo que te voy a mostrar. Aceptan el pacto 3 millones de personas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, durante la entrega de los mandamientos se celebra un pacto ofrecido por el Señor para su pueblo. Y lo podemos notar porque literalmente se usó la palabra pacto. Se utilizó la palabra pacto en Éxodo 24. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 24, si me acompañan. Y aquí pilas porque se va a poner bien padre lo que vamos a aprender hoy. Éxodo capítulo 24. Fíjate cómo estábamos hablando de Hechos 2, luego nos fuimos a Éxodo 20, ¿sí? Y luego acabamos de ver que se ofreció un libro del pacto, ¿sí? Ok, fíjate lo que vamos a leer en Éxodo capítulo 24 y lo vamos a leer por favor todos juntos con mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sale? Vamos por favor todos juntos a leer a partir del versículo 3, ¿sí? Por favor leamos juntos y vamos subrayando, ¿va? Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Señor, todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, digamos todos juntos, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y le esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Segunda vez que lo menciona, ¿cierto? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Escucha esto, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que del Señor, que el Señor, perdón, ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Fíjate lo que estamos leyendo acá. Por favor, présteme su mirada un momentito conmigo. Estamos leyendo que el Señor le dice a Moisés que se le suba con él, por favor, Nadab y Abiú, Aarón con él y 70 personas más, 70 ancianos. Y después de que suben con él, dice que el Señor se les apareció y el suelo del monte Sinaí, dice que cómo se puso. Mi versión dice un embaldosado de zafiro. ¿Cómo dice sus versiones? ¿Igual? ¿Sí? ¿Alguien tiene una diferente? ¿No? ¿Cómo creen que se vería el embaldosado de zafiro? ¿Qué color es el zafiro? ¿Me pueden decir? Los zafiros son de color azul. Esas son las esmeraldas. Las verdes son las esmeraldas. ¿Sí? Les quiero mostrar, a ver si puedo hacer aquí. Sí. Le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a imaginarnos cómo se vería esto. ¿Sí? Y dice que prácticamente el cielo
perdón, el piso del monte Sinaí se convirtió como el cielo. ¿Cuántas personas estaban ahí, dijimos? 74 personas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Quién de ustedes nunca había leído que la cumbre del monte Sinaí prácticamente se convirtió en el cielo? Yo nunca. O sea, yo la verdad nunca había leído eso. O sea, cuando me puse a investigar, decía, esto es importantísimo. Porque esto sucede después de qué? Después de que el Señor hace un pacto con el pueblo. ¿Sí? Intentemos esforzarnos por concentrarnos. Yo sé que está difícil, pero aquí es que está interesante porque lo que voy a decir es importantísimo y es bien fácil que se distraigan, pero les prometo que aquí es importante. Fíjense nada más. Moisés escribe todas las palabras en un rollo, ¿sí? Creo que tengo otra imagen. Y después baja al pueblo y se las lee, ¿sí? Fíjense que sí la tengo, pero es la que está. Ah, no, mira, aquí está. Baja al pueblo y se las lee. Y le preguntan al pueblo, ¿quieren aceptar el pacto del Señor? El pueblo dice, haremos y obedeceremos. Pero ¿cuál es ese libro del pacto? ¿Qué es lo que lee Moisés? Aquí está. Escribe las palabras que el Señor había dictado. Entonces, ¿de qué consistía el pacto del pueblo y el Señor? De los mandamientos que el Señor había entregado al pueblo. Entonces, pregunto primero, ¿cuál es el libro del pacto? La instrucción del Señor. ¿Se dan cuenta? Fíjense nada más. Cuando el pueblo dice, aceptan el pacto y el pueblo dice, haremos y obedeceremos, ¿qué hace Moisés enseguida? ¿Se acuerdan? Le rocía sangre. Miren, vamos por partes, fíjense. Esta parte me gusta mucho. Moisés está allá, escribe el rollo, baja y hace el sacrificio. Mandó a los jóvenes al sacrificio, ¿verdad que sí? Y dice que separa la mitad, la sangre en dos partes. Una parte para el sacrificio y otra parte la pone en tazones. ¿Sí? Y entonces esto nos recuerda cómo funcionaban los pactos en la antigüedad. Los pactos que se sellaban con sangre. ¿Y cómo funcionaba eso? Bien sencillo. Se mataba a la víctima, ¿sí? Se ponía la sangre en el piso y las partes que pactaban caminaban sobre la sangre descalzos y caminaban en forma de ochos. Entonces decían cuando caminaban, el que rompa el pacto, que le pase lo que le pasó a este animal. O sea que muera. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés está haciendo este pacto, ¿quiénes están pactando? El Señor y el pueblo, ¿cierto? ¿Y quién está siendo el mediador del pacto? Moisés. Entonces le pregunta al pueblo, el Señor pregunta que si quieren ser su pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? Haremos y obedeceremos, haremos y obedeceremos. ¿Sí? Pero antes, ¿a dónde había rociado la primera sangre? Al altar, ¿sí? A la presencia del Señor, haciéndole saber al Señor, el Señor ya está dentro del pacto. Y entonces le pregunta al pueblo, ¿ustedes qué dicen? Y el pueblo dice, haremos y obedeceremos. Y ahora sí, ¿qué hace con la sangre que estaba en los tazones? Que por ahí está el tazón. ¿Qué hace con esa sangre? Se las lanza al pueblo. Imagínate que te caiga sangre caliente de un animal así en la cara, que te caiga aquí. ¿Cómo se sentiría? Pero ¿por qué era así de exagerado, de intenso el pacto? Porque era un pacto que el que lo quebrantara, ¿qué le iba a pasar? Muerte. O sea, entonces el pacto significaba que era un pacto de por vida para siempre, pacto perpetuo. ¿Sí? Esto que decíamos del libro del pacto, del libro del concepto este, quiero que lo veamos por favor acá, fíjate nada más. En el versículo que estábamos leyendo, sigue leyendo conmigo por favor, ahí voy. Y dice, fíjate nada más. Dice el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70, dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como el embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Vénganse conmigo por favor al versículo número 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué estamos teniendo aquí? O sea, al final una cena en la cumbre del monte Sinaí. ¿Quién de ustedes nunca había notado que hubo un refrigerio al final de la celebración del pacto? Yo nunca. O sea, el cielo se convirtió, bueno, el piso se convirtió en el cielo y luego el Señor había preguntado lo de la sangre y al final, comidita. ¿A qué le recuerda la celebración de un pacto? ¿Sí? Y luego después una cena. ¿Dónde vemos eso todo el tiempo? Se pacta y luego después todos vamos a cenar.
en una boda. Lo que está pasando acá literalmente, escucha lo que te voy a decir, literalmente es como si fuera una boda, donde están entrando en pacto, ¿quiénes? El Señor con su pueblo. Fíjate lo que te voy a decir. Aquí el tema es que es el libro del pacto. Sí, ahí lo acabo de subrayar. Esa palabra, el libro del pacto, literalmente es el concepto de berit, que significa alianza, pacto, etcétera. ¿Sí? Y esta parte nos importa porque tiene que ver con ese rollo, y lo dice aquí en inglés, con ese rollo de instrucciones. O sea, les hago una pregunta, la relación entre Dios y su pueblo Israel, ¿en qué estaba basada y fundamentada? En el rollo del pacto, de las instrucciones del Señor para su pueblo. ¿Sí? Fíjate cómo se va a ver esto. El pacto del Señor es de tipo matrimonial. O sea, no solo es un pacto de sangre, también es un pacto de sangre y matrimonial. ¿Sí? Donde Israel es como la esposa y el Señor será para la nación como su esposo. Y esto no lo digo yo ni es invención mía. Fíjate, quiero que veas este versículo en Isaías 54:5 y este aquí está en la pantalla. Isaías 54:5 dice el Señor a su pueblo, porque tu marido es tu hacedor, porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Escucha esto, así tal cual, el Señor dice, yo soy para Israel como si fuera su esposo. Y ahorita se van a dar cuenta a qué nos referimos con eso. Veamos un segundito rápidamente para que se entienda y que vayamos todos juntos las partes de un pacto. Eso está bien fácil, mira. Tenemos a un mediador, a un proveedor del pacto y un receptor del pacto. ¿Sí? Y por supuesto, el pacto en sí o el acta del pacto. ¿Sí? Por supuesto, estos se relacionan todos entre ellos. Exactamente lo que pasa en una boda, igualito de lo que pasa en una boda. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, al mediador, que sería Moisés, pregunta para ustedes, ¿quién será el proveedor del pacto en Éxodo 24? El Señor, Dios mismo. ¿Quién será el receptor? O en este caso la receptora, el pueblo. Ahora les hago una pregunta bien fácil. ¿Qué es o cuál es el acta del pacto? Los mandamientos que lee Moisés, que escuchó directamente del Señor. Por lo tanto, si fuera el caso, lo tendríamos perfectamente acomodado así en una boda. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, familia? ¿Vamos bien? Entonces, ¿podríamos decir que el Señor se casó con su pueblo en Éxodo 24? Sí, el Señor se casa con su pueblo con una relación completamente exclusiva. No va a haber otro pueblo del Señor, solo hay un pueblo. ¿Sí? Entonces ya lo podemos ver, aquí está Dios mismo, Moisés, Israel y el rollo de la Torah. La relación entre Dios e Israel estaba confirmada con un pacto de tipo matrimonial y sellada con sangre. Apunten por favor esto. Apúntenlo tal cual, cópienlo. La relación entre Dios y su pueblo, Israel, estaba confirmada con un pacto de tipo matrimonial, pero sellada y sellada con sangre. Sellada con sangre. Si quieren también le pueden tomar foto. Pero eso te dice que era un tema de verdad muy serio. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, mi Dios? ¿Cuántas veces tú has dicho, mi Padre? ¿Cuántas veces te has apropiado de Dios? ¿Cuántas veces? Siempre. Pero te digo una cosa, eso no es normal. O sea, no podemos normalizar ni creer simplemente que Dios es mío solamente porque yo le diga a mi Dios. ¿Sabes una cosa? Sí es nuestro Dios, por supuesto que sí, pero ¿sabes por qué? Porque Él decidió ser nuestro Dios. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Dice que Él fue encontrado, fíjate lo que te voy a decir, que Él fue revelado a un pueblo que no preguntaba por Él, a uno que estaba distraído. Y aún así nos amó hasta la muerte. ¿Sí? No podemos normalizarlo, ¿sabes? Aquí les presento a Moisés lo que les decía hace ratito. Y si les pudiera dar la nota, y les quiero compartir la nota, podríamos decir que en Éxodo 24 el Señor toma a Israel como su esposa. Entonces yo les hago una pregunta. En Shavuot o en Pentecostés dentro de 43 días, ¿qué creen que vamos a celebrar? Una boda, ¿sí? Así que el que tenga ganas de renovar sus votos, ya están haciendo cosas. El que tenga ganas de renovar sus votos, vaya pensando si el Señor le llama, porque vamos a construir una jupá para conmemorar justamente esa casita que se pone en las bodas. Se va a poner bien precioso, se los garantizo. Y en cada clase que veamos hasta ese día, vamos a entender cada vez más y mejor el por qué es una boda. Hoy es una clase especialmente diseñada para poder arrancar con esa concepción.
Fíjate por qué eran un esposo, el Señor, para Israel. Fíjate por qué. Preguntaban, ¿tienes hambre? ¿Y qué contestaba el Señor? Te ofrezco maná. Otra, por ejemplo, ¿tienes frío? ¿Y qué le hacía el Señor? Te pongo una columna de fuego. Ahora, ¿tienes calor? ¿Te da el sol? ¿Te da calor? ¿Qué le hacía el Señor? ¿A qué le recuerda eso? A un esposo con una esposa, ¿se dan cuenta? Y luego, por ejemplo, queremos carne. ¿Y qué hacía el Señor? Les envió codornices. Otra, por ejemplo, te están atacando, vas a conquistar. ¿Qué hacía el Señor? Yo peleo por ti, mi amor. Dile a tu hombre. Y el Señor sí les decía eso, vengan y díganmelo a mí. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿A dónde iba? Preguntaba y pedía auxilio. ¿Se acuerdan? Se iba con los otros pueblos. Cuando le pidió auxilio a Egipto, por ejemplo, se te decías, no te pases, tienes a un Dios que venció a Egipto, vas tú y le pides ayuda a los que el Señor, de los que el Señor te libró. Así de necios a veces hemos sido nosotros. Otra, en Oseas 2:19, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo ¿en qué? En justicia y en juicio, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Quiero dedicar este versículo especialmente para todos aquellos que durante esta semana han perdido a un ser que amaban. Porque si este ser querido, por ustedes o por alguna otra razón, es que conocían al Señor, les digo una cosa, la concepción del Señor para ese ser querido que se fue era esta: te desposaré conmigo para siempre, en justicia, en juicio, en misericordia y en compasión, en fidelidad, y conocerás al Señor. ¿Y por qué les digo esto a ustedes? Porque esta es la calidad de amor que tenemos del Señor para nosotros. Lo que aparece arriba, ustedes se acuerdan perfectamente que está relatado en el Éxodo. ¿Ustedes creen que el amor del Señor está presente en esta vida y en la eterna? Y el amor del Señor es inagotable. Cuando ves esto, tu corazón descansa. Que te das cuenta que el Señor y su calidad es calidad no premium, no la mejor, no la máxima, es una calidad de amor que tú y yo no alcanza a comprender nuestra mente. Fíjate eso, en justicia, en juicio, en misericordia y en compasión, en fidelidad, y conocerás al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué puede existir esa posibilidad? Porque hay un pacto. Hay un pacto que se celebró. ¿Cuándo? En Éxodo 24. Ahora le voy a decir una cosa para que se entienda y vamos a entenderlo mucho mejor. Fíjate nada más. Si se celebró en Éxodo 24, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué crees que estaba sucediendo en Hechos 2? ¿Qué tiene que ver Hechos 2 con Éxodo 24? Si en Éxodo 24 están en el monte Sinaí, con la sangre que les aventó, ¿qué tiene que ver con Hechos 2 los discípulos en el aposento alto que estaban ahí orando, esperando por el Espíritu Santo? Pues es lo que vamos a ver durante estas semanas, porque es un montón de información, ¿sí? El gran problema con el tema de estos pactos, escuchen esto muy bien, es que la nación se apartó de ese pacto y se alejó por la atracción con las demás naciones. En la Biblia, esto se conoce como infidelidad. Y no solo en la Biblia, también en nuestros días actuales. Imagínate que tu esposa vaya con el vecino a pedirle auxilio, a pedirle allá economía, a pedirle apoyo. Imagínate, pues no te va a gustar, ¿sí? Y el Señor era igualito. Además, se quería quedar con el vecino, Israel. Y dice acá en la Biblia, esto se conoce como una infidelidad. ¿Y qué crees? La infidelidad o el adulterio es causa de divorcio. ¿Y sabes una cosa? El Señor lo ejecutó. Fíjate lo que dice Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo, dice el Señor, la había despedido y dado carta de repudio. ¿Qué es carta de repudio? Divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea que dice el Señor, si te vas con las demás naciones, entonces eres una esposa infiel. ¿Qué estamos celebrando entonces en Pentecostés ahora que venga en 43 días? ¿Qué vamos a celebrar? Le vamos a decir al Señor, nosotros, esta porción de pueblo que está en Cuernavaca, queremos ser parte de esa esposa fiel. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Nosotros sí queremos el pacto contigo. Nosotros sí queremos vivir contigo. Nosotros sí queremos acercarnos contigo.
Le voy a decir esto que no está en la presentación, pero fíjate nada más a qué nivel de pacto, porque es precioso. En Proverbios 9, escucha esto que te voy a decir, dice que la sabiduría, quien es Yeshua mismo, Jesús mismo, la sabiduría, dice que edificó 7 columnas. Dice que labró su viña, mató a un carnerito, mató a un cordero, para que hubiera carne para cenar. Y dice que salió a las plazas a preguntar quién quería venir a cenar con ella. Es como si Yeshua saliera y dijera, yo los invito a mis convocaciones, les pongo la mesa, siéntense a comer. Y dice que salió a las plazas y que preguntó quién quería venir a comer. Y dice que los simples no hicieron caso, que los necios no hicieron caso, pero que los que anhelaban la sabiduría era pasar con ella y cenar con ella. ¿Quién de ustedes rechazaría una carnita asada? La verdad, un buen vino, una carnita asada con un buen vino, unos quesos. Nadie, bueno, yo digo que no, yo no. Yo quiero creer que ustedes tampoco. ¿Y qué dice el Señor? Oigan, en Shavuot, cenen bien, hagan una buena celebración, un buen festejo. Rememoren este pacto. La sabiduría invitaba a todos, pero no todos querían entrar. Y hoy, desde hoy, 43 días antes y 50 días antes con Alberto, les estamos haciendo la invitación desde ya. ¿A qué? A prepararse, porque la pregunta es cómo te vas a presentar a esa ocasión. ¿Sí? Te estoy diciendo con 43 días de anticipación, 7 semanas antes, ya tienes una invitación. Y ahora yo tengo una pregunta. Si fuera la boda de tu amigo, de tu amiga íntima, ¿cómo te preparas un mes antes? ¿Sí? Bajamos de peso, ¿qué más? Te compras el vestido, nuevo look, el regalo, te preparas, ¿sí? Ahora yo tengo una pregunta, si tú eres parte de ese pueblo que se considera la novia, la esposa del Señor, ¿cómo te estás preparando hoy? Porque te digo una cosa, el Señor no espera que tú llegues nada más, así, nada más, como diciendo, ah, sí, ya llegué. ¿Cómo te presentarías con Yeshua mismo? ¿Sí? Y te digo una cosa, Él no está tan preocupado por lo que tú tienes en el exterior. Y está tan preocupado también por tu apariencia exterior. ¿Sabes qué está preocupado y qué anhela el Señor? Tu corazón y el fruto que viene de tu corazón. Por eso que estamos trabajando durante todos estos 50 días. Cualidades de carácter. Para decirle al Señor, Señor, ya estoy avanzando, Señor, ya estoy dando fruto. Decía Joel, ayer que platicábamos, decía Joel, yo estaba en la palabra y creía y entendía y los cursos y bien padre, sí sabía y presentaba exámenes y sí avanzaba, pero yo sabía que no estaba dando eso fruto en mi vida, en mi conducta, en mi carácter, en mi familia, en cómo yo hablo, cosas. Yo estaba sabiendo, decía Joel, como que hay algo que falta por ajustar para que entonces exista una, Nelter, congruencia bíblica. No nada más es que te sepas toda la Biblia. ¿De qué te sirve saber toda la Biblia si en casa eres una persona completamente diferente? Si se te atraviesan en la avenida y te enojas un montón y le pitas y te le aceleras y le arrancó. Imagínate que te vea el hermano Alberto así. O que ustedes vean al hermano Alberto así. Dios nos libre. Otra vez lo vean. No, no. ¿Y saben por qué les digo? Porque una vez a mí sí me vieron en Monterrey. Yo manejo bien bestialmente, el Señor me está cambiando. Y entonces andaba ya así, y iba tardísimo. Además que los que me conocen saben que todo el tiempo estoy como con algo por hacer. Entonces yo así acelerando, ¿no? Entonces, total, una señora se quiere meter y yo no le quiero dar el paso. Pues porque no quiero, porque cebada, ¿cierto? ¿Qué es cebada? Animalesco. Así, no, no, porque no quiero. ¿Por qué no? No, porque no, porque yo digo, ¿como quién? Empiezo con P, como Pedro. ¿Se acuerdan? O sea, no, no, señor, que no te. Cálmate, o sea, ni hablas nada más por hablar, hombre. Y entonces, no lo quería dar yo el paso, y yo soy de esas personas que cuando no quieren dar el paso, le aceleran poquito para que pues no haya distancia con el otro carro. ¿Hay alguien aquí así, que sea igual, así parecido? ¿No? Ah, mira, Joel ya. Joel y yo por acá también. Oigan, se me acerca, me dice, muy mal, joven, no sé qué. Le dije, no, oiga, es que señora, no se pase, no, una señora, no se pase, fórmese, allá está la fila. Y luego la señora, yo a ti te conozco. Imagínate, nada más. A mí se me fue la sangre a los pies, o sea, de verdad, porque yo soy muy esta parte del tema del carácter y de la masculinidad. Cuando me dijo eso, yo no sabía si subir la ventana o no sé, o darle el paso, ya, no sé, o sea.
Lo bueno que me conocía, bueno, no, lo no tan peor es que me conocía por el trabajo, pero en el trabajo también soy muy así. Pero bueno, el tema es que de qué nos sirve saber toda la Biblia si eso no cambia nuestro carácter, si eso no nos vuelve más apacibles, si eso no nos vuelve más bondadosos, si eso no nos vuelve consistentes o nos vuelve sensibles ante la necesidad. ¿De qué nos sirve sabernos toda la Biblia? Y no lo digo porque sea el caso de ustedes, sino lo digo porque luego tendemos a creer que porque ya venimos a la iglesia o al servicio o porque ya hicimos el devocional, lo demás va a pasar en automático. Pero decía Joel, había algo por hacer en mi vida. Dice que ahora que está viendo las cualidades de carácter, me contaba Joel, que las están viendo así con mucho cuidado. Por ejemplo, el tema del ahorro, que fue el primero que vimos con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El despilfarrador, que de verdad cuando yo le escribí eso, yo decía, nunca lo había visto, o sea, nunca lo había visto. Entonces, de verdad le recomiendo mucho que para cuando lleguemos a Shavuot, no lleguemos con las manos vacías o con el corazón hueco, de verdad empecemos a trabajar nuestro carácter y le digamos al Señor, Señor, tu palabra en mi vida se ha vuelto una palabra viva. Todos los videos tienen una historia de un personaje bíblico. Todos los videos. Todas las cualidades de carácter que están con lo que les mandé, todas están basadas en una porción de la palabra. Entonces yo les invito a que no se pierdan cada día la que en ese día está agendada. Están por orden alfabético, no tienen relevancia en cuanto a prioridad, solo están ordenadas por orden alfabético. Y les digo una cosa, Yeshua tenía todas las cualidades de carácter, ¿sí? Y en la Biblia hay otro personaje, y digo femenino, que también reunía todas estas cualidades de carácter. ¿Quieren que les diga quién? ¿Mujeres? Que ahí yo la descubrí y dije, esta mujer tiene todas las cualidades de carácter. ¿Quién creen ustedes? Digan, a ver. ¿Quién? Débora no, porque no se cuenta mucho de su historia. Ya la dijo alguien. Esther podría ser, pero de Esther tampoco se sabe todo mucho. Es Ruth. Ruth es una mujer que reúne casi las 50 cualidades de carácter que están en esa lista. Ruth para mí es un ejemplo de mujer virtuosa. Y les digo una cosa, interesantemente Ruth se escribe entre la cosecha, perdón, entre la siega de la cebada y la siega del trigo. O sea, Ruth se escribe durante la cuenta del Homer. O la historia de Ruth nos relata una vida durante la cuenta del Homer. Dentro de los episodios que vamos a tener, que hoy es el primero, nos faltan 6 más, vamos a analizar la historia de Ruth. Pero si les pidiera un favor, es léanse el libro de Ruth. Tiene 4 capítulos, o sea, está bien chiquitito. Pero se van a dar cuenta cómo Ruth reúne un montón de cualidades de carácter. Determinación, confianza, atención, escucha activa. O sea, de verdad una mujer impresionante. Y les cuento esto solo para que se den cuenta que está muy bien acomodado por el Señor toda esta agenda de Él. De nosotros depende si queremos participar en ella o si de plano decimos, no, no, mucho rollo eso, no, no queremos. Pero por otra parte, el Señor les decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy estoy hablando a las personas que tienen oídos para oír. El pacto pierde valor no porque tenga un defecto ni en el emisor del pacto, ni en el acta del pacto, o en el pacto mismo, tampoco en el mediador había un conflicto, sino en la parte receptora del pacto. ¿Quién es la parte receptora del pacto? Israel. Tómenle una foto a esta diapositiva, o si están apuntando esta parte, apúntenla, por favor. ¿Dónde estaba el defecto del pacto? En Israel. ¿Y qué pasa cuando Israel quebranta el pacto? ¿Qué le pasa al pacto? Pierde completamente su vigencia. Ya no hay más vigencia del pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es un pacto matrimonial. Ya no hay más relación. Le dio carta de divorcio. El pacto, hagan de cuenta que prácticamente se puede disolver. ¿Por qué? Porque Israel quebrantó el acuerdo del pacto. ¿Cuál era el acuerdo del pacto? Yo seré para ti tu Dios y tú serás para mí mi pueblo. Si necesitas algo, vienes conmigo, no vas con otros dioses, ni vas con otros pueblos. Tienes hambre, vienes conmigo, tienes frío, con lo que sea, vienes conmigo. Yo les hago una pregunta a los varones, que son esposos. ¿Cuántos de aquí de verdad atesoran cuando sus esposas vienen con ustedes con gratitud a pedirles auxilio? ¿Verdad que sí? Esta cosa linda que tienes de sentirte, y no me van a dejar mentir, sentirte superhéroe, ¿no? Como que, claro, me necesita, yo lo puedo resolver. Y la verdad es que sí existe eso. Así que mujeres, de verdad, acérquense a sus maridos a eso, decirle, mi amor, ¿me ayudas con tal cosa? Pero de una forma agradecida, así como de esta forma funcional. Les prometo que es una cosa
entre el matrimonio algo precioso y funcional. ¿Y sabes quién lo ve? ¿Y sabes quién lo disfruta? ¿Y sabes quién aprende de eso? Tus hijos. Porque es una funcionalidad matrimonial que existe. Y el Señor incluso hasta nos dio fuerza distinta, masa muscular distinta, una anatomía distinta, unos propósitos distintos, roles distintos. ¿Sí? Entonces, ¿quién cubre? El esposo a la esposa. ¿Quién protege? El esposo a la esposa. ¿Quién le provee? El esposo a la esposa. Y esto no solamente es algo bíblico ni espiritual, incluso también es un tema evolutivo, si lo quieren ver así. ¿Sí? Desde siempre ha sido así. ¿Sí? Ahora fíjate lo que te voy a decir, por favor. Pensé que ya se trabó aquí este. Ahí está. El profeta Jeremías se le anuncia algo respecto a este pacto de relación entre Dios y su pueblo. Miren lo que dice Jeremías 31, 31. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. A ver, ¿cómo? ¿Que no había un pacto ya? Sí, pero ¿qué le pasó al pacto anterior? ¿Se rompió por causa de quién? ¿Quién fue el culpable, la neta? Pues los receptores israelitas desobedientes. O sea, ¿qué dice? Se necesita un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Otra vez pregunta aquí para que seamos bien asertivos. ¿Con quién es el pacto que se va a renovar para Israel y para Judá? ¿Cuántas tribus son eso? 12 tribus. No dice, voy a hacer un nuevo pacto con Israel y ¿con quién? Con los bautistas o con los cristianos o con los budistas. Dice, solamente voy a renovar mi pacto para 12 tribus, Israel y Judá. ¿Y qué pasó con todos los demás? Ah, acuérdense, en tu simiente Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, pero necesitamos ser congruentes bíblicamente. Necesitamos tener congruencia bíblica. Si tenemos congruencia bíblica, nuestra esperanza es firme y congruente. Si tenemos incongruencia, ahí sí, la neta, me daría miedo creer en ese Dios que es incongruente. De verdad me daría miedo, porque entonces significa que tu Dios es un Dios cambiante. Y por lo que estoy viendo acá, pues no me hace sentido. Fíjate lo que está diciendo después. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, aquí dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, ¿qué? Un marido. ¿Cuándo pasó eso? En el Shavuot original, dice el Señor. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ok, pregunta para todos ustedes. Fíjate nada más esto. Atención acá todo el mundo, por favor. Dice, vienen días en los que haré un nuevo pacto, ¿sí? Con la casa de Israel. Dice, pero después de ese pacto, después de esos días, perdón, dice el Señor, haré un pacto con la casa de Israel. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pregunta rápida para todos ustedes, ¿el primer pacto de qué trataba? De la sangre. ¿Y qué leyeron? Las leyes del Señor, la instrucción del Señor. Ya lo dijimos eso, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿Qué leyeron? ¿Qué estaba diciendo, perdón? Las maravillas del Señor. ¿Se fijan? ¿Está relacionado, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Ahora fíjate lo que está diciendo. Y ellos me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios. Eso que está en mayúsculas es el meollo del pacto. Te voy a decir esto para que me entiendas así, frío, directo y a la cabeza. Israel se quedó sin Dios. Israel perdió oportunidad. Israel ya no tenía opción. Israel se alejó y se alejó y se alejó. O sea, el Señor lo perseguía y decía, no quiero el pacto, Señor, yo no quiero ser salvo, yo no, así literalmente, tal cual como Gomer, la esposa de Oseas. Los que conocen la historia sabrán que Gomer se alejaba y se alejaba y se alejaba y se alejaba hasta que se encontró a Gomer en un mercado de esclavos. Ese era Israel, necio, necio, necio. Y el Señor le decía, pero yo te amo, y Israel no hacía caso. Que exista este enunciado que está en mayúsculas, eso es un milagrazo, porque Israel se quedó sin Dios. Y si Israel se queda sin Dios, ¿qué le queda al resto de las naciones? Pues no hay promesa. Ese rollo de que serán benditas todas las familias de la tierra, no existe, porque ni Israel tenía al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor como un hecho para poder rescatar a su pueblo? Literalmente, un plan emergente. Y dice acá, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Escucha esto que te voy a decir. Este anuncio menciona un pacto específicamente para 12 tribus, un anexo especial para las 10 tribus del norte, poner su ley para ahora en la mente y en el corazón directamente, una operación completamente espiritual y que solo puede ser Él.
Enseñanza e instrucción directa de Dios sin necesidad de intermediarios. Dígame acá y levante la mano, ¿quién de ustedes cree que el Señor aún tiene la capacidad de hablarnos individualmente a cada uno de nosotros? Amén. Entonces, por más que yo pueda darles una presentación bien bonita y lo que sea, espero que esté bonita a sus ojos, para mí lo está, pero por más que bonita esté, el Señor les quiere hablar a ustedes. Ustedes no me necesitan a mí de intermediario, ni Alberto, y perdón que lo diga, o sea, pero es que en verdad el Señor quiere hablarnos a nosotros y nos habla por medio de ¿qué? De su espíritu. ¿Y qué creen? Su espíritu fue liberado y fue desatado y fue entregado ¿en dónde? En Hechos capítulo 2. ¿Qué pasa en Hechos 2? Literalmente vuelve a haber una relación del Señor en su pueblo. Ya no con su pueblo, ahora en su pueblo. ¿Por qué? Porque es una operación que sucede en la mente y en el corazón. ¿Y qué es la operación? Que el pueblo atesore sus instrucciones. ¿Amén o no amén? ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Yo sé que son varias historias como emergentes y que todas están como así como distintas, pero cuando las unimos todas te das cuenta que es una misma historia sucediendo en diferentes épocas y que hoy tú y yo estamos aquí gracias a esos sucesos, perdón, pasados. Y genera hoy congruencia en nuestra fe. ¿Sí? El pacto es que Dios sea el Dios para Israel y que Israel sea el pueblo del Señor. Un pacto exclusivo, un pacto como el matrimonio. Ese es el pacto. ¿Qué creen que vamos a celebrar en Pentecostés en 43 días? Que el Señor es nuestro Señor, que Él quiso venir a nosotros, que Él nos amó. Primero eso es lo que vamos a celebrar. Ahora, date cuenta, por favor, date cuenta. Marcos 26 dice Jesús, y tomando la copa, bebiendo, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella. ¿Quién? Todos. ¿Cuántos estaban con Jesús? 12 apóstoles. Bebed de ella todos. ¿Qué es esto? ¿A qué le recuerda el beber? A ver, beban todos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Les dio copas de vino? No. ¿Qué hizo Moisés? Les roció sangre. Órale, todos. Bueno, los que alcanzan, ¿verdad? Pero ahora no está repartiendo sangre. ¿Qué está repartiendo? Vino. Y dice que esta es mi sangre. Fíjate lo que dice. Espérense. Está bien padre este Zoom. Fíjate, dice, porque esto es mi sangre. ¿Del qué? Aquí está. Del nuevo pacto. ¿Lo logran unir? ¿Qué dijo Jeremías? Oigan, imagínense que Jeremías. Vienen días, dice el Señor, haré un nuevo pacto. ¿Cuáles son esos días que decía Jeremías? ¿Cuáles días son esos? Estos. Jeremías estaba anunciando que Yeshua iba a levantar la copa y iba a decir, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Dice que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vida hasta que el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Escucha esto que te estoy diciendo. Yeshua es el que está celebrando prácticamente el pacto, la renovación del pacto. Ahora, fíjate nada más esto que te voy a decir que le vas a entender súper bien. En Éxodo 24, ahora sí, aquí ya le vamos a contar todas las historias. En Éxodo 24, el Señor toma a Israel como su especial tesoro, pactando con sangre. Mientras se leía el rollo de las instrucciones del Señor, Moisés esparce sangre sobre la nación, solamente en la parte exterior, en la parte externa. ¿Sí? Esto es como si fuera una boda. Jeremías 3, Israel prefiere quedarse con las demás naciones y sus dioses. Entonces se les entrega carta de divorcio. Jeremías 31, se anuncia la renovación de un pacto para que haya relación entre Dios y su pueblo mediante la restauración. El pacto incluye escribir su instrucción, pero no en la parte exterior, sino en la mente y en el corazón. El contrato matrimonial ya no es un contrato externo, escrito en tablas de piedra. Ahora, ¿dónde va a estar escrito? En la mente y el corazón. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿En tablas de piedra o que el Señor les hable directamente a ustedes y les diga, estas son mis instrucciones? Amén. Y luego después, ¿qué pasa? En Marcos 26, qué interesante que Yeshua celebra la renovación de un pacto con vino que representa su sangre, la sangre que habría de ser derramada en la cruz. Yeshua les da vino a beber a sus discípulos. Ya no es sobre la piel, ahora es interno. Y última, en Hechos 2, en Pentecostés, se cumple el pacto. Se derrama su espíritu sobre toda carne. No es externo, sino su presencia interna en la mente y el corazón, anunciado desde Jeremías. Familia, ¿le encuentran congruencia a todo lo que estamos viendo acá?
¿Sí? Eso es lo que vamos a conmemorar en Pentecostés en 43 días. Que su espíritu haya llegado a este planeta, a estos humanos, a estos corazones que estaban como muertos, como secos, huesos secos. ¿Sí? Y sabes una cosa, el que tú estés escuchando esto es parte de esa instrucción del Señor en su mente, en tu mente y en tu corazón. Yo les hago una pregunta, cuando ves todos estos panoramas, ¿no te da gozo así decir, no inventes, qué congruencia más padre? A mí me da mucho gozo, porque entonces me doy cuenta que el Señor sí nos ama, ¿sí? ¿Ustedes saben esa canción que dice, esa, sí nos ama? Sí nos ama, cómo nos ama. Pero la primera frase de esa canción es muy buena. ¿Saben cómo empieza esa canción? Dice, Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo la presencia de su viento y gracia. Chicos, deberían de ensayarla para Pentecostés, sería increíble, de verdad. Porque está diciendo eso, su viento y gracia. ¿Qué pasó en Hechos 2? El viento del Señor, que es su espíritu, llegó, llenó la casa. ¿Y qué pasó con la gente? Empezó a hablar, ¿qué cosa? Híjole, empezó a hablar las maravillas del Señor. ¿Sí? Yo ayer que estábamos en la oración, de verdad es que me puse súper contento cuando escuché que Trini empezó a contarnos que él ya está de verdad siendo útil para con las personas que tiene a su alrededor. ¿Sí? Trini, querido, yo me acuerdo que la primera vez que vine, ¿a dónde estás, Trini? ¿Ya te me perdiste? Ah, se escapó, ¿verdad? Mira, ahí viene. ¿Ven? Mira. ¡Ah, ¡Áralo! Trini, estamos hablando de ti, amigo, por favor. La primera vez que yo vine, Trini dijo esto. Dijo, escuché la voz del Señor que me dice, actúa, avanza. Ya no te quedes nada más engordándote y engordándote de información. ¿Sí? Y Trini sigue bien enfocado en entenderle la palabra del Señor. Lo veo, por ejemplo, en el discipulado así juicioso, como dicen los colombianos. ¿Sí? Con sus hijos también. Y eso es algo muy bueno, porque te da tablas. ¿Para qué? Para saber qué decir. Pero no solo para saber qué decir, para saber cómo vivir, cómo comportarte, cómo ser un testimonio, que con palabras y sin palabras. Ayer platicamos de un testimonio que sus hijos, los hijos de Trini, dan solamente por lo que son, no por lo que están diciendo, sino por lo que son. Rafa, Nelter, justamente Orlando, por lo que son, están expresando el amor del Señor, el poder del Señor. Eso es para darle gloria al Señor, por supuesto, para agradecer al Señor. Pero primero que tuvo que haber pasado un proceso de instrucción como el que tú estás viviendo aquí. Ay, como que ya duró mucho el servicio con Ezequiel, como que ya duró mucho. Pero que levante la mano quien está aprendiendo algo nuevo el día de hoy. ¿Sí? Yo estaba haciendo esta presentación y yo estaba chillando, decir, es que está perfecto lo que el Señor hace. Es tan perfecto, tan lógico, tan sencillo. Pues sí, nos requiere un montón de entenderle porque no sabíamos nada, la neta. Pero cuando ya le entiendes, dices, no manches, está facilísimo y es precioso. Y me invita y luego todavía nos dan unos videitos que podemos ver un día, ¿cómo se dice? Uno al día, perdón. Y está padre. Está medio raro el muchacho, pero pues está padre lo que dice. O el video está medio chafa, pero está padre lo que está diciendo. ¿Explico lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Te vas llenando de información para practicarlo, para vivirlo. Fíjate, vamos a acomodar todas estas fotitos en nuestra línea del tiempo. La línea del tiempo ya la hice más grande, ya vamos a acabar, no se preocupen. Y les quiero compartir estas notas. Por favor, apunten estas notas que están en su pantalla. Shavuot, que es Pentecostés, a donde nos dirigimos, es una convocación para conmemorar y presentarse nuevamente con el Señor. Regales agua, por favor. Es una convocación para conmemorar y presentarse nuevamente con el Señor después de que su Espíritu está depositado en nosotros. ¿Sí? O sea, ese significa que en el Shavuot del siguiente año, o sea, de este año, va a llegar el Espíritu. No, no, ese ya está. ¿Sí? La cosa es saber si ya está operando y está activo en ti. Porque si ya está operando y está activo en ti, se supone que casi, casi, pues sí, deberíamos ser espirituales. Fíjate lo que te estoy diciendo, si su espíritu ya está en nosotros, pues sí es cierto o no es cierto que deberíamos ser más espirituales. ¿Sí? Ahorita les voy a contar qué significa la palabra ser espiritual. ¿Sí? ¿Le puedo avanzar? Shavuot, a donde nos dirigimos, es una convocación para conmemorar y presentarse, fíjate cómo dice, nuevamente con el Señor, después de que su espíritu está depositado en nosotros.
Mientras que lo apuntan, déjenme hacer un comercial. El miércoles pasado estábamos revisando exactamente esto mismo. Yo estoy asombradísimo y sacadísimo de onda en cómo están las fechas acomodadas por el Señor, dejándonos ver así, con este cuidado y perfección, el desarrollo de su instrucción. Si ustedes no están entrando a los miércoles, les invito con mucho corazón a que lo tomen, a que participen de eso, ¿sí? De verdad se van a asombrar. Y como dije, les va a dar tablas para que también ustedes, como Trini, Trini el que promocionando, ¿no? Trini, el modelo, ¿no? Para que tengamos tablas, ¿sale? Le voy a avanzar, ¿va? Otra, apunten este, por favor. Shavuot conmemora el inicio de un pacto y la renovación de votos del Señor y su pueblo. ¿Qué pasa en Shavuot? Especialmente en ese día, el Señor dice, sí, ratifico mi pacto. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entonces yo te hago una pregunta. Ahora que sabes qué significa Shavuot, ¿te gustaría participar? ¿Sí? Por eso les dije, preparen su ajuar. ¿Sí? Bien guapos todos. Porque ¿qué es? Como dijeron ahorita, es la boda. Es como una boda. Se van a ir dando cuenta como vamos a ir avanzando, va a decir, no manches, sí se prepara uno como una boda. Otro, en la entrega de la Torá en Sinaí, Éxodo 20, el pueblo solo toleró escuchar 10 mandamientos. Alex, Andrea, esto fue lo que vimos el miércoles. El pueblo nada más aguantó 10 mandamientos. Y a pesar de que Moisés se las enseñó rápidamente la Torá, el pueblo se alejó del pacto y además lo quebrantó. O sea, nada más te aguantó 10 y cuando ya Moisés se las contó, como quiera el pueblo se alejó. ¿Sí? ¿Me puedo avanzar? ¿Sí? Ahora fíjate lo que te voy a decir. Ahora que conocemos el destino de este viaje de 50 días que es Shavuot, pregunta para ti. ¿Cómo te presentarás a la conmemoración del inicio y renovación del pacto? Pregunta para ti. ¿Como cebada aún o como grano nuevo de trigo? ¿Ustedes qué preferirían o en qué lado quisieran estar? ¿Como trigo? Ahora sí podemos decir o cebados. ¿Cuál van a preferir? ¿Entrigados o encebados? ¿Sí? Otra nota, por favor. Antes, Israel se presentó como cebada en Éxodo 20, 24. Israel se presentó impulsivo, idólatra e infiel. Ahora con su espíritu en nosotros, nos presentaremos, fíjate que ya tenemos el espíritu, ¿ah? Nos presentaremos con la instrucción en nuestra mente y el corazón, así así como con el fruto de su espíritu. Cuando el espíritu viene, ¿qué debe de producir? Fruto. Y esta dice, se la saben todos. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Todos se lo saben, ¿verdad que sí? Más el fruto del espíritu es todos juntos. Amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. ¿Se fijan? Y entonces lo que está diciendo Ezequiel de lo de las cualidades de carácter tiene respaldo bíblico, no es un choro del Ezequiel, no, no es un choro mío. Lo que pasa acá es que nosotros, cuando les compartimos a ustedes, es que todo el fruto del Espíritu que se manifestó desde Hechos 2 hasta hoy es las cualidades de carácter que Jesús mostró en la tierra. Amor, gozo, paz, paciencia. Imagínate con el Pedro, ¿cómo le haces para que sea paciente con un Pedro como él? Bueno, yo así digo del Señor, cómo el Señor ha sido paciente conmigo, ¿sí? Algunos les he contado mi testimonio y cuando se los cuento es como, la torre. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el Señor tiene un carácter inquebrantable. No es como el Ezequiel que se le va a meter la señora y no la quiere dejar pasar, ¿sí? Yo no tengo mucha paciencia a veces, la verdad, soy bien honesto. Templanza me falla muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando es el fruto? Sí, y quiero que te fijes, por favor, cómo dice la palabra, más el fruto. No dice los frutos. ¿Cuántos frutos son? Uno. Uno que se compone aquí lo menciona de varias partes. Entonces no son los frutos, no es que digas, bueno, pues yo del fruto del Espíritu sí tengo la mansedumbre y la templanza, no.
¿Por qué? Porque solo es uno, el paquete es completo. ¿Se fijan? Y ya está dado. Por lo tanto, si ya está dado y es solo un fruto, ¿qué pasa? Necesitamos trabajar ¿en cuántas? En todas. Ahora te doy lo que estamos haciendo. Por eso desglosamos el fruto del Espíritu en 50 cualidades de carácter que nos ayudan a prepararnos para el día de la boda. Si nosotros pudiéramos resumir las 50 en estas 7, nos darían justamente las que estaban en la pantalla. La novia se presentará llena de cualidades y virtudes de carácter. Por eso no nada más es, a ver, vistámonos guapos y bonitos. Eso es, la verdad es que es lo más fácil. Pero ¿qué tal tu corazón? ¿Qué tal la congruencia en tu interior? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Ya se presentó la cebada, ahora viene el trigo. El apóstol Pedro y por otro lado Ruth la moabita nos mostrarán cómo las cualidades de carácter es el fruto del Espíritu. Tengo una pregunta para cerrar. Si el novio hoy te llamara a sus cámaras, a su aposento o a entrar con él, pregunta para ti, ¿estarías listo y lista para presentarte? Por acá veo cabezas diciendo que no, con honestidad, otra cabeza diciendo que no. Yo sí sé que me falta. Yo sí sé que sí necesito esos 50 días, de los cuales ya pasaron 7. ¿Nos quedan cuántos? 43, pero para prepararnos, 42. Familia, déjenme les digo esto. No hay tiempo para perder en cuanto a una cita divina se refiere. Necesitamos de verdad esforzarnos para prepararnos, para que nuestro corazón no llegue nada más con apariencias, ya no llegue con levadura, llegue con sustancia real. Familia querida, este es el episodio número 1 de 7 que vamos a revisar. Ya entendimos por qué Shavuot es una boda, que todo se asocia con la relación de tipo matrimonial a manera de un pacto. Ahora que lo hemos entendido, con mucho corazón, les invito a que de verdad nos esforcemos en esta cuenta del Homer, a desarrollarnos, a aprender, a vivirla con intensidad, a decirle al Señor, sí, quiero presentarme con mis manos llenas, con el fruto del Espíritu en mi interior, con un grano nuevo, con un carácter desarrollado y parecido al del Mesías. ¿Sí? En verdad, familia, aprovechemos este tiempo. El Señor quiere llevarnos a la siguiente etapa como creyentes. Ya no solamente en la revelación inicial, no solamente en consolidación, y veo de verdad a mi amigo y a mi hermano Trini, ahora ya en esta parte de la impartición. Que el Señor nos lleve para allá a todos en este desarrollo. Amén, familia. Entonces, a alistarnos. Nos quedan 42 días. Amén. Muchas gracias, querida familia.